En este video, mis queridos estudiantes, vamos a tratar sobre la ley de Gay-Lussac, que es la tercera ley propuesta para tratar de explicar el comportamiento de los gases. Esta ley fue formulada por el físico y químico francés Joseph-Louis Gay-Lussac en 1802, y en ella relaciona la presión de un gas con su temperatura, manteniendo volumen y cantidad de gas constante. Él determinó que cuando se tiene un gas dentro de un recipiente hermético y se calienta, la presión dentro del recipiente aumenta. Esto se debe a que cuando se calienta un gas, la temperatura del mismo aumenta, y esto ocasiona que la energía cinética de las partículas del gas aumente, por lo que van a tener mayor movilidad y aumentarán las colisiones de las partículas, entre las partículas de los gases y de las partículas con las paredes del recipiente que contienen el gas. La presión es directamente proporcional a la cantidad de colisiones de las partículas entre ellas y con el recipiente que contiene el gas. Por lo que si aumentan el número de colisiones, va a aumentar la presión. Por lo que en el experimento, él determinó que al aumentar la temperatura, aumenta la presión del gas contenido en el recipiente. De aquí que Gay-Lussac enunció la siguiente ley. A volumen constante, la presión de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Es importante recalcar, como lo hemos hecho anteriormente, que la temperatura debe estar en condiciones absolutas. Siempre los cálculos en los que se involucre temperatura en un gas tienen que estar en condiciones absolutas. De aquí que matemáticamente esta ley se puede enunciar de esta forma. Que P es igual a constante por T, siendo P presión y T la temperatura. O que la presión entre la temperatura es igual a una constante. Para relacionar las condiciones iniciales con finales de presión y temperatura, en este caso a volumen y cantidad de gas constante, podemos expresar la siguiente ecuación. Que P1 entre T1 es igual a P2 entre T2. Donde P1 y T1 es igual a presión y temperatura inicial, y P2 y T2 son la presión y temperatura en la condición final. Es importante recalcar, como lo hemos hecho anteriormente, que T1 y T2 deben ser temperaturas absolutas. Es decir, en que, para lo cual, si se tienen los valores medidos en grados centígrados, se le suman 203 y nos da la temperatura en Kelvin. Para aplicar la ley de Gay-Lussac en un ejercicio, vamos a leer el siguiente enunciado. La presión del aire en un matraz cerrado es de 460 milímetros de mercurio a 45 grados centígrados. ¿Cuál es la presión del gas si se calienta hasta 125 grados centígrados y el volumen permanece constante? Revisando el enunciado, podemos determinar que sí es posible aplicar la ley de Gay-Lussac, porque al estar un matraz cerrado, la cantidad de gas de aire se mantiene dentro del mismo. Y como el volumen permanece constante, entonces es posible aplicar la ley de Gay-Lussac. Como primer paso, debemos saber qué datos tenemos y qué nos falta. De acuerdo al enunciado, tenemos que el primer dato arrojado es que la presión inicial es de 460 milímetros de mercurio y que la temperatura inicial es de 45 grados centígrados. Como hemos dicho anteriormente, es importante recordar que las temperaturas deben ser absolutas, para lo cual debemos sumarle a los 45 grados centígrados 273 para llevar de grados centígrados a Kelvin, obteniendo que la temperatura inicial es de 318 Kelvin. Como incógnita, el enunciado nos está pidiendo la presión en la condición final.
Y nos están dando para eso la temperatura final, que es de 125 grados centígrados. Al igual que la anterior, como está en grados centígrados, hay que llevarnos a Kelvin. Le sumamos 273 y nos da 398 Kelvin. Y aquí tenemos los datos que nos está dando el enunciado más la incógnita que sería la presión en la condición final. Como segundo paso, vamos a buscar la ecuación y despejar la incógnita. Para esto vamos a usar la ecuación que relaciona condiciones inicial y final de la ley de Gay-Lussac, que es P2 entre T2 es igual a P1 entre T1. Siendo P2 y T2 las condiciones finales y P1 y T1 las condiciones iniciales. Como vimos en el primer paso del ejercicio, que P2 es la incógnita, entonces vamos a despejarlo. Para despejar P2 debemos pasar T2, que está dividiendo a multiplicar del otro lado de la igualdad. Entonces nos va a quedar que P2 es igual a P1 por T2 entre T1. Como tercer paso, y como lo hemos hecho anteriormente en la explicación de los ejercicios de las otras leyes, vamos a sustituir los datos en la ecuación. Recordemos que los datos dados son presión inicial 460 mililitros de mercurio, temperatura inicial 318 Kelvin, presión final es la incógnita y temperatura final 398 Kelvin. Sustituimos en la ecuación y nos va a dar que la presión final es de 575,7 milímetros de mercurio. Como cuarto paso y último, vamos a analizar los resultados de acuerdo a la ley de Gay-Lussac. Por lo tanto, la presión final obtenida en el matraz es de 575,7 milímetros de mercurio, lo que evidencia que al aumentar la temperatura, la presión del aire dentro del matraz aumenta también, correspondiendo con lo que menciona la ley de Gay-Lussac, que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Como estamos viendo, como la temperatura inicial es 318 y aumenta 398, la presión está aumentando de 460 a 575,7 milímetros. Con esto damos finalizado el ejercicio. Como vemos, todos los procedimientos para aplicar la ley de los gases son similares. Igualmente que en casos anteriores, la única variante de este ejercicio es que te den la presión final y tengas que determinar la temperatura final. Anexo a este video te presentamos un cuestionario con 3 ejercicios para que realices y pongas en práctica el procedimiento realizado en este video. Recuerda que siempre vas a contar con el apoyo de los profesores o facilitadores de química de Visual Studio. Cualquier duda, no dudes en preguntar o puedes revisar la guía didáctica y los libros de referencia que te presentan en el curso en línea. Gracias por tu atención.